buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la presencia de todos ustedes y daremos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaria General de este tribunal tenga bien tomar lista de asistencia y en su caso declare la existencia de quórum válido para sesionar. Con su permiso, señor presidente. Magistrado numerario Fausto Fidencio Partida Luna. Presente. Magistrado numerario Óscar Urcisiche Arellano. Presente. Magistrado numerario Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado numerario Eduardo Ramírez Patiño. Presente. Magistrada supernumeraria Maisola Campos Montoya. Presente. Magistrado supernumerario Guillermo Lizárraga Martínez. Presente. Magistrado numerario Jesús Iván Chávez Rangel. Presente. Hago constar, señor presidente, que se encuentran presentes 5 magistrados numerarios y 2 magistraturas supernumerarias. Certifico que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaria General que proceda a dar lectura al orden del día. Con el permiso de la presidencia, orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con los expedientes 22/2013 Rep, 23/2013 Rep, 24/2013 Rep y 25/2013 Rep. El sexto, clausura de la sesión. Habiéndose agotado los primeros puntos del orden del día, pasaríamos al tercero, que es análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso al recurso de revisión identificado con el expediente número 22/2013 Rep. En el caso de este expediente, le corresponde presentar el proyecto de resolución al magistrado Óscar Urcisiche Arellano, para lo cual le otorgo el uso de la voz para que haga la exposición respectiva y lo ponga a la consideración de este pleno. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Solicito permiso a la presidencia a efecto de que el licenciado Andreyep Terrazas Sánchez haga uso de la voz para leer la cuenta. Adelante, por favor. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con la clave 22/2013 Rep que pone a su consideración el magistrado Óscar Urcisiche Arellano, promovido por los ciudadanos Gilberto García Echegaray y Francisco Hernández Nevares, en contra del acuerdo ESP/02/05 emitido por el 31 de mayo del presente año por el Pleno del 22º Consejo Distrital Electoral en Rosario, Sinaloa, en su segunda sesión especial, mediante el cual se aprueba el registro de la lista de candidatos de regidores por el principio de representación proporcional presentada por la coalición Unidos Ganas Tú. Previo al análisis de los agravios, en el proyecto se advierte y se analiza sobre el tema de la legitimación activa de los ciudadanos recurrentes, concluyéndose lo siguiente. En el caso que nos ocupa, son 2 ciudadanos quienes acuden a este tribunal interponiendo un medio de impugnación en contra de un acuerdo emitido por un Consejo Distrital Electoral, del cual se duelen porque sus nombres no aparecieron en la lista aprobada de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional para el Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. Con el objetivo de determinar si es admitible o no el medio de impugnación que nos ocupa, en el proyecto se realiza un estudio de las normas jurídicas que le otorgan a este tribunal competencia para conocer asuntos de esta naturaleza. Es de destacarse que de acuerdo al artículo 17 constitucional, se reconoce un derecho fundamental de acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, derecho que, interpretado de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluye diversas garantías judiciales que conducen a la efectividad del acceso a la impartición de justicia. Por otra parte, en la interpretación sistemática de la legislación electoral local, se establecen los alcances de la competencia de este tribunal, en el que se señalan como un órgano autónomo estatal encargado de conocer el sistema de medios de impugnación electoral en el Estado, máxima autoridad en la materia y específicamente como obligado a aplicar la ley electoral al revisar y resolver las impugnaciones que se hagan en contra de los actos y resoluciones que emitan las autoridades administrativas electorales locales. Lo anterior es así sin que sea contrario a que la misma ley electoral disponga que el recurso de revisión
podrán interponerlos los partidos políticos, ya que el artículo 220 de esta ley no contiene una prohibición expresa o bien entendida como tal dentro de su terminología, es decir, inferida de distintos vocablos como solo, únicamente, exclusivamente o análogos, por lo que válidamente y en observancia del principio de interpretación por persona contenido en el artículo 1 constitucional, en el sentido de preferir aquella que más favorezca a la protección de los derechos humanos, como lo es en el presente caso el acceso a la justicia. Así, en el proyecto se concluye que el recurso de revisión es la vía para aquellos ciudadanos legitimados por el hecho de que su esfera jurídica haya sido afectada por actos o resoluciones de naturaleza electoral y acudan a la jurisdicción electoral local. Ahora bien, de las constancias del expediente se advierte la causal de improcedencia establecida en la fracción tercera del artículo 234 de la ley electoral. Esto en relación al tema de la oportunidad de la presentación del recurso fuera de los plazos señalados en la ley, toda vez que el acto impugnado fue emitido por la responsable el 31 de mayo de 2013 y los recurrentes presentaron el medio de impugnación en la oficialía de parte de este tribunal el 8 de junio del presente año, mismo que se remitió a la autoridad señalada como responsable, recibiéndose por esa autoridad el 10 de junio de este mismo año. De lo anterior, se advierte que la impugnación se presentó ante la autoridad responsable 10 días después de la emisión del acto impugnado. Sin embargo, en el proyecto se señala que la fecha a partir de la cual correrá el término para la interposición del recurso es la del 5 de junio de 2013, toda vez que fue esa en la que los recurrentes manifiestan tuvieron conocimiento de que no fueron registrados como candidatos a regidores de la coalición Unidos Ganas Tú. Lo anterior con fundamento en la parte final del primer párrafo del artículo 220 de la ley electoral de la materia, que precisa que el plazo correrá también a partir de que se tiene conocimiento del acto o resolución impugnada. En tal situación, podría considerarse que el medio de impugnación fue presentado fuera de término del término de los 4 días que establece la ley electoral. Sin embargo, para este tribunal, el plazo para la interposición del medio de impugnación se interrumpe toda vez que los recurrentes presentaron su demanda el 8 de junio del presente año. Si bien es cierto, ante una autoridad distinta a la responsable, también lo es que lo hicieron ante este órgano jurisdiccional, quien por mandato constitucional y legal resuelve los medios de impugnación interpuestos en contra de las autoridades electorales locales. Considerar lo contrario dejaría en estado de indefensión a los recurrentes, haciéndoles nugatorio el acceso a la justicia a la que tienen derecho, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia advertida en el presente caso. Una vez reconocida la legitimación activa de los promoventes y la oportunidad de la presentación de la demanda, en el proyecto se realiza el estudio de los agravios hechos valer por los ciudadanos. En su escrito de demanda, los recurrentes manifiestan que les causa agravio el acuerdo impugnado, específicamente por lo que hace al registro de Sergio Alonso Tejeda Osuna y Eduardo Gómez Estrada como candidatos a regidores de representación proporcional, propietario y suplente respectivamente, por lo que solicitan la nulidad de dicho acuerdo, en virtud de que la coalición Unidos Ganas Tú no registró a los actores como candidatos ante el Consejo Responsable, a pesar de haber sido postulados por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para ocupar el primer lugar de las listas de candidatos a regidores de representación proporcional para el Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. Así las cosas, la litis a dilucidar en el presente caso es determinar si el registro de Sergio Alonso Tejeda Osuna y Eduardo Gómez Estrada, realizado por la autoridad responsable a solicitud de la coalición Unidos Ganas Tú, fue conforme a derecho o si por el contrario esas candidaturas les corresponden a los hoy actores. Ahora bien, de las constancias del expediente se aprecia el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en el cual se desprende que se llevó a cabo una sesión extraordinaria mediante la cual se eligieron a los candidatos de ese partido político para ocupar los puestos en las listas de los candidatos a regidores por el principio de representación proporcional conforme a lo dispuesto en el convenio de la coalición Unidos Ganas Tú, del cual se observa que los recurrentes Gilberto García Echegaray y Francisco Hernández Nevares aparecen en primer lugar de las listas como candidatos del Partido Acción Nacional para regidores
por el principio de representación proporcional, propietario y suplente respectivamente, para el municipio de Rosario, Sinaloa. De lo anterior, se aprecia que la decisión del Partido Acción Nacional, a través de su Comité Ejecutivo Nacional, fue postular como candidatos por ese partido a los recurrentes para participar en el presente proceso electoral, voluntad que no fue respetada por la coalición Unidos Ganas Tú, de la cual forma parte el Partido Acción Nacional. Por otra parte, los consejos electorales, en la fase de recepción de las solicitudes de registro de candidatos, además de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, tienen la obligación de revisar la procedencia y legalidad de la postulación de los candidatos que presentan los partidos políticos o coaliciones para su registro, apegándose con esto a los principios rectores de la materia electoral de legalidad y certeza. Esto a efecto de verificar que la voluntad del partido político o coalición sea respetada, pues no se consideraría válido que la solicitud no se correspondiera con el respectivo acuerdo de los órganos internos de los institutos políticos y sean presentadas solicitudes de registro de algún candidato distinto al que se postuló. En el caso que nos ocupa, es evidente que el Consejo responsable incumplió con su deber de revisar y, en su caso, requerir a la coalición postulante que le acreditara que los candidatos que presentó en su solicitud para su registro representaran la voluntad del partido político, es decir, que la solicitud de registro contara con un soporte documental de la decisión de los órganos internos del partido político en materia de postulación. Por tal motivo, el agravio en estudio resulta fundado. En consecuencia, en el proyecto se propone modificar el acuerdo impugnado para dejar sin efectos el registro de Sergio Alonso Tejedo Zuna y Eduardo Gómez Estrada como candidatos a regidores por el principio de representación proporcional en Rosario, Sinaloa. Por tanto, el Consejo responsable deberá de otorgar de inmediato un plazo de 48 horas a la coalición Unidos Ganas Tú para que presente la solicitud de registro de Gilberto García Chagaray y Francisco Hernández Nevares. Una vez recibidas, la responsable deberá sesionar dentro de las 24 horas siguientes para que emita un acuerdo en el que registre a los recurrentes como candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, propietario y suplente respectivamente. Es la cuenta, señores magistrados. ¿Desea hacer uso de la voz del ponente para ampliar algunas consideraciones en relación al proyecto? Sí. Adelante, por favor. En este caso, si bien pareciera que estamos ya en una fase distinta a la relativa al registro de candidatos, pues la verdad es que estamos a 20 y seguimos en lo mismo. Sin embargo, los casos que hoy vamos a atender, uno a través de la sala sur y dos en la sala norte, son, digamos, la excepción a la regla. Aquí hay dos temas muy interesantes. El primero tiene que ver con la oportunidad de la demanda y la posibilidad legal de que este tribunal conozca su fondo, específicamente por las circunstancias especiales en las que los señores Gilberto García y Francisco Hernández se impusieron, tuvieron conocimiento del resultado de una actuación del Consejo Distrital en Rosario. Lo ordinario es que 4 días después del 31 tuviéramos acá todas las demandas relacionadas al registro de este tipo de candidaturas. Sin embargo, en este caso particular, don Gilberto y don Francisco señalan en su demanda que conocieron que ellos no integraban la lista el 5 de junio. Y por tanto es necesario hacer un ejercicio al respecto, no solo de la admisibilidad, como ordinariamente lo hacemos, sino aplicando un ejercicio todavía más detallado. Era necesario saber si les aplicaba a los dos impugnantes la última parte del primer párrafo del artículo 220 relativa a que el plazo para interponer el recurso les corría a partir de una notificación o les corría a partir
de que estaban enterados o impuestos del acuerdo. Entonces se hizo necesario que este tribunal requiriera al Consejo Distrital toda la documentación relativa a la fijación de la cédula de notificación vía estrados, a través de la cual se informaba no solamente a los interesados, sino al público en general, de los acuerdos tomados en la sesión especial de ese consejo, con fecha 31 de mayo. De las constancias remitidas, en el caso particular que estamos analizando, se advirtió que lo único que informaba esa cédula de notificación por estrados era que habían sido aprobados unos registros. Sin embargo, el contenido no era detallado, y al no ser detallado, no podían los terceros interesados, como en el caso de don Gilberto y don Francisco, saber si ellos integraban la fórmula o no de esa lista. Y ellos manifiestan, bajo protesta de decir verdad, que se enteraron el 5, a través de la publicación que de esas listas hizo el Consejo Estatal Electoral. Entonces el cómputo lo hacemos a partir de esa fecha. Recibimos el recurso en el límite el día 8, aunque su trámite para después sustanciarlo inició el 10. Entonces aquí la postura de la Sala Sur ha sido que sería esta la excepción a la regla de tener que haber atendido recursos dentro de los 4 días siguientes a la sesión del 31, y por eso atendemos uno que llega acá el 8, aunque le dan trámite el 10, y luego lo tenemos de vuelta por el 12 más o menos. No, son el 12, el 13. Bien, eso por un lado, y parece cosa menor, pero es importante porque no han sido la mayoría los casos en que este tribunal tiene que hacer un cómputo distinto al ordinario. Sucede lo mismo con este caso, y le sucede lo mismo al licenciado Ramírez en la Sala Norte, pero ahí yo no me esperaría que él lo comente. El otro tema importante, y que también del que participamos en el análisis, de alguna manera compartimos criterio, la Sala Norte y la Sala Sur, es el relativo al incumplimiento del convenio de coalición, del que han estado haciendo una práctica más bien recurrente los participantes del proceso electoral. Al menos en esta sesión vamos a atender 3 asuntos, en los cuales la voluntad de un partido político integrante de una coalición no se ve reflejada en la solicitud de registro que presentan sus representantes. Y en ocasiones anteriores hicimos la aclaración aquí de que postular no es lo mismo que presentar la solicitud de registro. A los representantes de los partidos políticos sí les toca solicitar el registro, y lo pueden hacer, aunque no es una atribución exclusiva. Lo pudiera hacer un representante orgánico de un partido político o un apoderado inclusive. Sin embargo, aquí y permítame la expresión religiosa, el pecado está en que la voluntad del partido político manifestada de acuerdo a sus propios estatutos no tiene una correspondencia con la información propia que es llevada a los consejos. Y por un lado tenemos esa deficiencia, porque se rompe la comunicación entre la voluntad del partido político y lo que es llevado al consejo. Pero por otro lado tenemos el problema muy frecuente en este proceso, en el que los representantes de partidos políticos no están presentando los documentos correspondientes a la información cuya fuente es el instituto político, y el consejo, al recibirlos, está teniendo por emitida la voluntad del partido político, única y exclusivamente con un documento muy sencillo, firmado por el representante del partido político, sin el soporte necesario para que el órgano electoral valide que la voluntad del partido político ha sido respetada. Y esto
se ha convertido en un problema. Los consejos, por un lado, han limitado su actuación solamente a unos requisitos, por supuesto, quizás los más importantes relativos a la elegibilidad, pero es necesario que el ejercicio se extienda, no para calificar el acto de la voluntad emitido por el partido político o la coalición, sino al menos para que tengan el soporte de que se corresponde lo informado en una solicitud con la voluntad propia del partido político o coalición. Entonces, pareciera que es un tema más bien sencillo, en realidad es un tema importante, es un tema grave, porque no se está honrando la palabra tanto del convenio como para con las autoridades electorales, ¿no? Y es importante que se honre la palabra. Se pone por escrito en el caso de las coaliciones, y ya lo decíamos en otras sesiones, por un lado debe mediar para llegar a una coalición un acuerdo de los órganos internos correspondientes, asambleas, consejos, comités, que luego se expresen en un documento que llamamos convenio de coalición, para que después sea autorizado por un consejo y finalmente se publique en un periódico, porque es de la importancia de toda la ciudadanía que se cumpla la voluntad de los participantes de la elección. Y en este caso tenemos, francamente, una violación a la voluntad de un partido político integrante de la coalición. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, el día 20 de mayo, decidió, conforme a sus estatutos, artículo 43, apartado B, que debían ser unas personas los integrantes de las listas. La secretario general de ese partido hizo una publicación en los estrados del propio partido y luego electrónicamente en la página de internet la publicidad de ese acuerdo. Finalmente no se correspondió a la solicitud presentada ante el Consejo Estatal Electoral, quien lo recibió en suplencia del distrital, y esto no es correcto. Entonces, por esas razones, la ponencia plantea que sea revocada parcialmente el registro, por lo que hace a las posiciones 1, que corresponden a don Gilberto García Chagaray y Francisco Hernández Nevares, y se ordena que el Consejo requiera a la coalición el registro de estas personas y que resuelva de acuerdo a lo que se le presente. Muy bien. Queda a consideración de este pleno el proyecto de resolución que nos presenta el magistrado Óscar Ursisichi. Magistrado Medina. Sí, es claro el análisis que hace la ponencia en el proyecto que pone a consideración de esta plenaria, y se advierten dos cosas muy importantes. Primero, el incumplimiento de parte de los partidos coaligados a efecto de cumplir con la voluntad de cada uno de los partidos políticos al momento de la postulación o designación de sus candidatos. Pero creo que también es importante no dejar de lado que la revisión que hace o que realiza el Consejo Municipal, en este caso los órganos electorales, en sede administrativa, que también se aborda en el proyecto, esa omisión de integrar, de soportar, es decir, no solo quedarse con la parte de requisitos de elegibilidad, sino también verificar una diversa documentación, creo que es una obligación de hacer de parte de los órganos electorales. En ese sentido, considero que el proyecto coincido plenamente con sus puntos resolutivos. Sin embargo, sí habría que resaltar que esa parte administrativa, aun cuando advertimos un incumplimiento de los partidos coaligados, pues también vemos una omisión de revisión exhaustiva de parte de los órganos electorales, que se traduce todo esto a generar violación de derechos,
generar estado de indefensión en algunos de los promoventes, como es el caso, y creo que sí es importante definir un criterio en este sentido. Eso sería mi aportación o mi comentario hasta este momento. Magistrado Cicichi. Acompañando la reflexión que hace el magistrado Diego Medina, a esto hay que adicionar algo que luego será abordado y perdón, me parece que me estoy metiendo en el proyecto de usted, pero tan parecidos que es necesario destacarlo. El tema de honrar la palabra escrita en el convenio, se hace, digamos, evidente que deban las partes que integran la coalición cumplirla. Y si bien es cierto, pudieran responder a una mecánica más bien, o dinámica más bien política, de posiciones, digamos, de presencia de los propios candidatos, y que deciden que unos van primero y después hacen sus análisis y es necesario que sean otros. Bueno, honrar la palabra escrita del convenio exigiría incluso que si se quiere cambiar, se puede hacer, pero hay que hacerlo de una manera, no de una manera informal, ¿no? O sea, pudiera corresponder este cambio a una necesidad, pero si se quiere modificar, pues hay que hacerlo, pues ahí que sí, con todas las de la ley. O sea, llevar el procedimiento de modificación del propio convenio, que en el caso particular del PAN, dice en la 13ª, su cláusula, se establece que en el caso del Partido Acción Nacional, en las posiciones, candidaturas y fórmulas que le correspondan al anexo D del presente convenio, sus candidatos serán designados de conformidad a los artículos 36 ter, base F y 43 apartado B de los estatutos generales del Partido Acción Nacional. O sea, ni siquiera es un tema propio de los integrantes de la coalición y de su órgano de gobierno. Es un tema de cada partido que se debe corresponder a lo que define cada instituto político en sus reglas. Entonces, me parece francamente grave que no se cumpla. Entonces, por esa razón, la posición es que estas candidaturas registradas deben salir para darle paso a otras. ¿Alguien más? Si no hay más intervenciones, le pediría a la Secretaria General que tome la votación relativa al caso. Con el permiso de la Presidencia. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. Con el proyecto. Magistrado Óscar Ucicichi Arellano. Con mi proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. Con el proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. Con el proyecto. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto del recurso de revisión identificado con el número 22/2013 REP ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos relativos a este recurso de revisión serían los siguientes. Primero, es procedente el recurso de revisión promovido por los ciudadanos Gilberto García Echegaray y Francisco Hernández Nevares, en contra del acuerdo precisado en el resultando primero de esta sentencia, por haberse agotado dentro del tiempo y en la vía previstos por la ley. Segundo, es fundado el agravio expresado por los ciudadanos Gilberto García Echegaray y Francisco Hernández Nevares, por lo que se modifica el acto impugnado y se deja sin efecto el registro de Sergio Alonso Tejeda Osuna y Eduardo Gómez Estrada como candidatos a regidores por el principio de representación proporcional en Rosario, Sinaloa, postulados por la coalición Unidos Ganas Tú, por lo que se ordena al Consejo responsable otorgue de inmediato un plazo de 48 horas, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Estatal Electoral, para que la mencionada coalición presente la solicitud de registro de los actores. Una vez recibidas, deberá sesionar dentro de las siguientes 24 horas para que proceda a emitir un acuerdo valorando la solicitud de registro de los actores y, hecho lo anterior, informe a este tribunal sobre el cumplimiento dado a la presente sentencia. En el tercer punto resolutivo se ordena la práctica de las notificaciones conforme a la ley. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día,
relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión identificado con la clave 23/2013 REP. Este recurso de revisión va a ser puesto a la consideración de este pleno por parte de la ponencia del magistrado Ramírez Patiño, a quien le doy el uso de la voz para que haga la exposición correspondiente. Gracias. Solicito se permita el uso de la palabra a la licenciada Norma Alicia Arellano Félix para que exponga la cuenta del asunto. Adelante, por favor. Con el permiso del Pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión 23/2013 REP que pone a su consideración el magistrado Eduardo Ramírez Patiño, promovido por la ciudadana Joana Guadalupe Ontiveros Robles por su propio derecho y en calidad de militante del Partido Acción Nacional. La promovente impugna el acuerdo ESP 02005 de fecha 31 de mayo del presente año, dictado por el primer Consejo Distrital Electoral de Choix en su segunda sesión especial, en la que se aprobó la solicitud de registro de la lista municipal de candidatos a regidores de representación proporcional propuesta por la coalición Unidos Ganas Tú. El agravio se hizo consistir en la indebida exclusión por parte del primer Consejo Distrital Electoral de Choix como candidata a regidora propietaria en la segunda posición propuesta por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y presentada por la coalición Unidos Ganas Tú, quien fue sustituida por la ciudadana Gisela Aurora Villalba Cota. La actora argumenta que fue hasta el 5 de junio del presente año que tuvo conocimiento del acto impugnado a través de la página web de su partido político y que el 6 de junio siguiente solicitó al Consejo Municipal la información correspondiente. De la revisión de las constancias que integran el expediente, se advierte que el Consejo responsable hizo del conocimiento el acuerdo mencionado con su respectivo anexo 2, consistente en el dictamen que resuelve la solicitud de registro señalada. Dicha notificación se llevó a cabo mediante cédula publicada en Estrados, la cual fue fijada el 31 de mayo del presente año, retirándose el 5 de junio, fecha en que se levantó constancia de que no compareció tercero interesado alguno ante ese Consejo Distrital Electoral. De lo anterior, se llega a la conclusión de que el acuerdo fue debidamente notificado el 31 de mayo de 2013, empezando a correr el plazo a partir del día siguiente de su publicación en Estrados. Cabe señalar que la ciudadana Joana Guadalupe Ontiveros Robles presentó el medio de impugnación el 8 de junio del presente año y que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 220 de la Ley Electoral Local, el medio de impugnación debió interponerse dentro de los 4 días siguientes a su fijación en Estrados, esto es, a más tardar el 4 de junio del año en curso. Lo anterior, porque concluido el plazo sin haber sido ejercido el derecho de impugnación, éste se extingue, lo que trae como consecuencia la firmeza del acto o resolución reclamados, de donde deriva el carácter de inimpugnable. Por lo tanto, en base a lo dispuesto por el artículo 234, fracción tercera del mismo ordenamiento, la ponencia propone desechar el presente asunto por notoriamente improcedente al haberse interpuesto de manera extemporánea. Es la cuenta. ¿Desea el ponente hacer uso de la voz para ampliar su proyecto o hacer alguna exposición? Sí. Adelante, por favor. Es importante destacar, como ya se expuso en la cuenta y en otros asuntos que hemos conocido, que este es un caso más de los que este tribunal, en un análisis sistemático de la Constitución en relación con nuestra ley electoral del Estado de Sinaloa, para permitir que los ciudadanos puedan interponer el recurso de revisión cuando se sientan afectados por algún acto de la autoridad electoral. Y este hecho sucedió en este año, en este proceso electoral que estamos viviendo,
y como consecuencia ha traído una serie de reflexiones, de innovaciones, de situaciones de interpretación que son inéditas para la historia de este tribunal. En principio, por ejemplo, como antes de este criterio, solamente interponían el recurso de revisión los partidos políticos en los términos que establece el artículo 220 de la ley electoral. Entonces, la notificación que se daba por disposición de la ley a los partidos políticos era en el momento en que se aprobaba el acto o la resolución en el Consejo Electoral correspondiente. De tal manera que en la fecha que se llevaba a cabo la decisión del Consejo Estatal, Municipal o Distrital, estando presentes los representantes de los partidos políticos, como generalmente sucede, se daba como notificado de lo que ahí se estaba resolviendo. Sin embargo, como se abre a la participación de los ciudadanos cuando haya una afectación en la esfera de sus derechos, ahora esos ciudadanos, ¿de qué manera van a recibir la notificación correspondiente? Y entonces, como en el caso que nos ocupa, tenemos que recurrir al tema, como bien lo dice la ley electoral, de la notificación en estrados. Es decir, terminada una sesión de un consejo por disposición de la ley electoral y del reglamento interior del Consejo Estatal Electoral aplicable a los consejos municipales, a los consejos distritales, hay que pegar, hay que ubicar en estrados, en los espacios que hay en los consejos, como lo hay en este tribunal, para pegar las resoluciones que se dictaron. Y así, cualquier ciudadano, cualquier persona interesada, se informa de lo que se está resolviendo y entonces a partir de ese momento se da como notificado. Si no lo hace y tiene algún interés en lo particular respecto al asunto, pues entonces de todas maneras se da como notificado. Y esa es la notificación de estrados. En los tres casos, como ya lo mencionó el magistrado Óscar Ucichin, que aquí vamos a analizar más o menos en los mismos términos, el tema es ese, de que los consejos por obligación deben notificar por estrados. Nada más que la notificación en estrados tiene una implicación. Para considerarse que es una notificación bien hecha, conforme a derecho, se debe de transcribir o fijar una copia de la resolución prácticamente, diríamos, completa, o bien que lleve los datos del contenido esencial del acto o resolución que se apruebe. En el caso del del distrito electoral de Choice, en efecto, se fijó en estrados la cédula correspondiente, o sea, el acuerdo que contiene el acuerdo precisamente del Consejo, y además el anexo correspondiente como se desprende del expediente. De tal manera que en este caso en lo particular, la ciudadana Guadalupe Ontiveros Robles debe dársele como notificada por estrados, porque en estrados se fijó la cédula con el anexo correspondiente según se desprende del expediente. Y entonces le empezó a correr el término de los 4 días, un día después de que se fijó, de que se publicó. Como ella presenta su recurso, el día 8 de junio, ante este tribunal, entonces ya puede considerarse como un
un recurso presentado de manera extemporánea, independientemente de que ella aduzca que tuvo conocimiento vía internet el día 5 y que el día 6 pidió información en lo particular al Consejo. Y como la ley dice que la notificación en este caso, por ejemplo, es a partir de que tiene conocimiento de ello, entonces pudiera contarse a partir del día 5, pero como se publicó en estrados, de manera como lo determina la ley y como lo determina un criterio de jurisprudencia, por lo tanto, se le debe dar como notificada, y por eso, en el caso de Choice, se determina que el recurso es improcedente, y por lo tanto, queda firme la resolución que había sido impugnada. Muchas gracias. Queda a consideración de este pleno el proyecto presentado por el magistrado Ramírez Patiño. Si no hay intervenciones, le pediría a la secretaria general que proceda a tomar la votación del caso. Con el permiso de la presidencia, magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. Con el proyecto. Magistrado Óscar Ursicich Arellano. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. Es mi proyecto, a favor. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos, el proyecto del recurso de revisión en el expediente 23, diagonal 2013 Rep, ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos que se relacionan a este caso serían los siguientes. Primero, se desecha por notoriamente improcedente el recurso de revisión promovido por Giovanna Guadalupe Ontiveros Robles, por lo que se razona en el considerando quinto de la presente sentencia. En segundo término, en consecuencia, no se entra el estudio del fondo del presente recurso, y en el punto tercero de los resolutivos se ordena la notificación conforme a la ley a todas las partes. Pasaríamos al siguiente asunto, que es el relativo al recurso de revisión con número de expediente 24 diagonal 2013 Rep, el cual será sometido a la consideración de este pleno de igual forma por el magistrado Eduardo Ramírez Patiño, a quien le doy el uso de la voz para que haga la exposición correspondiente. Muchas gracias. Solicito autorización para que el licenciado Manuel Mos nos dé la cuenta del recurso. Adelante, por favor. Con el permiso del Pleno. Doy cuenta del proyecto de resolución del recurso de revisión 24 diagonal 2013 Red, que pone a su consideración el magistrado Eduardo Ramírez Patiño, y el cual fue promovido por Guadalupe Cervantes Gil por su propio derecho y en su calidad de militante del Partido Acción Nacional. Con este recurso se impugna el acuerdo ESP diagonal 2 diagonal 05 de fecha 31 de mayo de 2013, emitido por el segundo Consejo Distrital Electoral en el Fuerte, Sinaloa, mediante el cual se aprueba el registro de la lista municipal de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional presentada por la coalición Unidos Ganas Tú. El accionante aduce de que no obstante de que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional lo incluyó como regidor propietario en el quinto sitio de la lista municipal de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, y que al vencimiento del plazo para solicitar el registro correspondiente el día 28 de mayo, fue incluido en la propuesta formulada por la coalición Unido Ganas Tú. En esa misma fecha se solicitó la sustitución de su candidatura por la de José Vega Ruiz. En el presente asunto es necesario esclarecer si en el proceso de registro y sustitución de candidatos la autoridad se había aplicado no solo a conocer y analizar si se satisfacían los requisitos de elegibilidad de los propuestos como candidatos, sino además de ocuparse que se dieran en los tiempos bajo las formalidades y procedimientos legales aplicables, además de que las propuestas se encontraran sustentadas y fueran presentadas por quienes están facultadas para hacerlo. Para contar con elementos suficientes para atender la petición formulada por el ciudadano Guadalupe Cervantes Gil,
este tribunal, en uso de sus facultades, gestionó diligencias para mejor proveer, solicitando a la coalición Unidos Ganas Tú información en la que precisara si existieron en el seno del Partido Acción Nacional acuerdos posteriores a los originalmente adoptados que modificaron la propuesta primaria. De su respuesta se concluye que existió un acuerdo fuera del convenio negociado por la coalición, mediante el cual el Partido Acción Nacional cedía al Partido del Trabajo el derecho a postular candidato en la 5ª posición de la lista de regidores de representación proporcional en el municipio del Fuerte, a cambio de postular un candidato de ese partido en la lista correspondiente del Partido del Trabajo en el municipio de Sinaloa. En el proyecto se propone modificar el acuerdo del segundo Consejo Distrital Electoral del Fuerte para que quede sin efectos la sustitución de Guadalupe Cervantes Gil por José Vega Ruiz, partiendo del hecho de que el acuerdo adoptado por la Comisión Coordinadora Estatal de la coalición Unidos Ganas Tú no refleja lo pactado en el convenio que contiene las disposiciones legales que le dan sustento a dicha coalición, por lo cual se sostiene que si había necesidad de hacer modificaciones a dicho instrumento jurídico y sus anexos, debió haberse seguido el procedimiento correspondiente para darle la fuerza que conforme a derecho le corresponde. En lo resolutivo se instruye al citado órgano electoral para que otorgue un plazo de 48 horas a la coalición Unidos Ganas Tú a efecto de que presente la solicitud de registro de Guadalupe Cervantes Gil y una vez transcurrido el plazo, sesione y emita acuerdo que registre al accionante informando de inmediato a este órgano resolutor. Es la cuenta magistrado. ¿Desea el ponente ampliar su proyecto? Si me permite. En este caso, en el municipio del Fuerte, que el recurrente se queja de lo mismo, es decir, de que había sido presentado como candidato en la lista de representación proporcional de la coalición Unidos Ganas Tú y que posteriormente fue sustituido por otro ciudadano. Aquí, siendo la misma situación, al solicitar que se nos enviara todo lo referente al tema de las notificaciones al Consejo Distrital del Fuerte, nos encontramos que no viene copia o documento que haga alusión a que la cédula de notificación se pegó precisamente en estrados. De tal manera entonces que si no tenemos en el expediente la documentación que ampare que hubo una notificación por estrados, tenemos que llegar a la conclusión que la notificación de este acto en efecto ocurrió el día 5 de junio, en que a través de la página web del Consejo se dio cuenta el recurrente que no aparecía en las propuestas que tenía el Consejo. De tal manera que, si tomamos en consideración que se tuvo conocimiento el día 5 y presenta el recurso el día 8, evidentemente se encuentra dentro del plazo de 4 días que establece la ley para la presentación del recurso. Pero aún más, para integrar más los elementos que le dieran a este tribunal mayores posibilidades de hacer el análisis y emitir la resolución que hoy se somete a la consideración de este pleno, se solicitó a la comisión coordinadora de la coalición Unidos Ganas Tú para que
nos informara de lo que se tenía respecto a la presentación de candidatos en ese consejo y a los posibles cambios que se dieron ahí. De tal manera que se recibió el mismo día que se hizo el requerimiento documentación por parte de la coalición, en la cual se nos dice de manera textual que ello se debió a un acuerdo verbal entre los integrantes de la coordinadora para hacer cambios en el fuerte y en el municipio de Sinaloa. Esa fue la explicación que se nos dio, y pues evidentemente que llegamos a la conclusión, como se desprende de la cuenta leída, que un acuerdo entre los coordinadores de esta coalición no puede estar por encima del convenio de coalición que se elaboró conforme a derecho, siguiendo el procedimiento establecido y luego presentado ante el órgano encargado de avalarlo con la publicación correspondiente. Por lo tanto, determinamos que en el proyecto que es fundado el agravio del actor, y por lo tanto se ordena al Consejo, con las precisiones que ya se hicieron en la cuenta, de que se le notifique a la coalición, presente la documentación que corresponda y luego emite el acuerdo que conforme a esta resolución se le indica. Y esto nos ha llevado a otro planteamiento novedoso, como lo señalaba en el asunto anterior. Aquel fue de estrados, del tipo de notificación, de lo que veíamos comúnmente. Ahora viene otra situación. Los consejos, históricamente, habían revisado que se cumplieran, para el caso de regidores, lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en cuanto a requisitos de elegibilidad, y también que observaran que se cumpliera con lo que establece el artículo 113 de la ley electoral. Hasta ahí creo que los consejos electorales hasta ahora, históricamente, eso se había hecho. Pero de lo que percibimos por este tipo de asuntos, no se había hecho una revisión puntual de los términos del convenio de la coalición. De tal manera que nos están resultando estos asuntos precisamente porque los consejos habían venido realizando una actuación que correspondía a lo que tradicionalmente se había hecho. Pero hoy, ante esta situación, creo que es pertinente, como ya también se expresó aquí, que se vierta en un criterio que no solamente se deben de enfocar a revisar el cumplimiento de los requisitos del 115 de la Constitución local y el 113 de la ley electoral, sino que también, si se trata de una coalición, revisen que se cumplan los términos de la coalición. Y claro, yo he escuchado y creo que es pertinente que los consejos debieran revisar toda la documentación, todos los preceptos legales que avalen la presentación de una candidatura propuesta por una coalición o por un partido político. Pero nosotros, como tribunal, creo que tenemos que precisar, dar certeza de qué es lo que debemos de revisar. Y entonces el criterio tendría que ser que 115 de la Constitución revisa, 113 de la ley electoral, y si se trata de una coalición, también que se cumplan los términos que establece la propia coalición. ¿Por qué? Porque de esa manera, por los casos que nos han surgido, nosotros estamos actuando frente al caso concreto que se está presentando. Y por ese hecho, pues, como se observa, y lo hemos comentado acá, pues son varias cosas que este tribunal tiene que estar analizando para ir avanzando según sean los casos que se van presentando, más ahora, reitero, en que abrimos para que el
el recurso de revisión pueda ser presentado también por ciudadanos. Queda a consideración del Pleno el proyecto de resolución que nos presenta el magistrado Eduardo Ramírez Patiño. Si no hay intervenciones, le pediré a la Secretaria General que tome la votación relativa al caso. Con el permiso de la Presidencia. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. Con el proyecto. Magistrado Óscar Ursicichi Arellano. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. Con el proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. De conformidad con el proyecto. Hago constar, señor presidente, que por unanimidad de votos el proyecto del recurso de revisión identificado con el expediente 24 diagonal 2013 Rep ha sido aprobado. En consecuencia, los puntos resolutivos relacionados con este caso serían los siguientes. Primero, es procedente el recurso de revisión promovido por la ciudadana Guadalupe Cervantes Gil en contra del acuerdo impugnado por haberse agotado dentro del tiempo y en la vía previstos por la ley. Segundo, es fundado el agravio expresado por la ciudadana Guadalupe Cervantes Gil, por lo que se modifica el acto impugnado y se ordena al Consejo Electoral responsable otorgue de inmediato un plazo de 48 horas a la coalición Unidos Ganas Tú para que presente la solicitud de registro de la actora, y una vez recibida, el Consejo Distrital responsable dentro de las 24 horas siguientes deberá pronunciarse sobre la procedencia de dicho registro e informar de inmediato a este tribunal sobre el cumplimiento de la presente sentencia. En el punto tercero resolutivo se ordena la práctica de las notificaciones de esta sentencia conforme a la ley. Pasaríamos al siguiente caso, que es el último de los asuntos listados para esta tarde, y es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al expediente 25 diagonal 2013 REP. Este proyecto de resolución lo va a poner a consideración del Pleno el magistrado Óscar Ursicichi Arellano, a quien le cedo el uso de la voz para que haga la exposición correspondiente. Solicito a la Presidencia autorice al licenciado Ascensión Ramírez haga uso de la voz para que lea la cuenta del proyecto. Adelante, por favor. Con el permiso de la Presidencia, magistrada, magistrado, secretaria general, se pone a su consideración el proyecto de sentencia del magistrado Óscar Ursicichi Arellano relativo al recurso de revisión de clave 25 diagonal 2013 RE, promovido por el partido sinaloense a través de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, en contra del acuerdo de clave EXT diagonal 2 diagonal 03 relativo a la aprobación de la solicitud de sustitución de las candidaturas del síndico procurador suplente, 2 regidores por el principio de mayoría y 2 regidores por el principio de mayoría y 1 por el principio de representación proporcional, solicitada a la responsable por la coalición Transformemos Sinaloa, debido a la renuncia de los ciudadanos registrados originalmente como candidatos. El partido actor, al combatir el acuerdo impugnado, señala como agravio lo siguiente. 1. Le agravia el hecho de que la solicitud de sustitución de candidaturas fue presentada ante la responsable por el representante de la coalición Transformemos Sinaloa, el cual, según su decir, no está facultado legal ni estatutariamente para ello. 2. Se duele también por la no cancelación del registro de toda la planilla de candidatos por el principio de mayoría relativa de la coalición Transformemos Sinaloa en Mazatlán, a pesar de que, según su apreciación, la planilla quedó incompleta debido a las renuncias y no sustitución en tiempo de los candidatos a síndico procurador suplente, un regidor propietario y otro regidor suplente. Respecto al primero de los agravios, la ponencia realiza un análisis de la legislación electoral en cuanto al tema de la representación y su clasificación, así como de las facultades que los representantes de los partidos políticos y coaliciones tienen ante las autoridades electorales, concluyéndose que además de las atribuciones que se encuentran de manera literal o explícitas, están aquellas que pueden deducirse después de una interpretación gramatical, sistemática y funcional. Así, en el caso concreto se concluye que los tipos de representación que recaen en el representante de la coalición Transformemos Sinaloa son la legal y la convencional. Lo anterior, porque sus atribuciones las establece la ley y el convenio de coalición, en el que se le reconoce tal carácter y se establecen sus facultades, las cuales no solo son las explícitas, sino también todas aquellas que se deducen de manera implícita, vía interpretación de las contempladas literalmente en el texto legal, entre las que podemos encontrar la de presentar solicitudes de registro o, en su caso, como el que nos ocupa, de sustitución de candidatos. Por lo tanto, no le asiste la razón al accionante y, en consecuencia, las solicitudes de sustitución de candidaturas y su posterior aprobación se consideran válidas.
Respecto al segundo de los motivos de disenso, relativo a que el registro de la planilla debe cancelarse por haber quedado incompleta, dada la renuncia de 3 de sus integrantes y su no sustitución en tiempo, considera la ponencia que tampoco le asiste la razón al impetrante, porque, como ya quedó establecido en el análisis anterior, las sustituciones se consideran válidas y por tanto la planilla está completa. Además, porque a la fecha de la interposición del recurso en que se actúa era legal la sustitución de candidaturas por así permitirlo la ley. Y finalmente, porque la posible ilegalidad, inelegibilidad o renuncia de los candidatos señalados no le generaría la consecuencia que pide el actor al resto de los integrantes de la planilla. En base a las consideraciones anteriores, la ponencia propone a esta plenaria declarar infundados los agravios analizados y en consecuencia confirmar el acuerdo impugnado en el presente medio de impugnación. Es la cuenta. ¿Desea el ponente hacer uso de la voz para ampliar la exposición realizada por el secretario? Sí, brevemente. Adelante, por favor. El partido sinaloense en ocasiones anteriores ha impugnado el registro de candidatos del Movimiento Ciudadano y de Transformemos Sinaloa, arguyendo la circunstancia particular de que se trata de un representante de partido político o coalición quien hace la solicitud. En los asuntos anteriores se le hizo la precisión de que postular no es lo mismo que hacer, digamos, la presentación de la solicitud. Presentar la solicitud puede corresponderle a, entre otros, un representante de partido político, también a un apoderado o a un funcionario partidista con atribuciones para representar al partido político. En este caso, a diferencia de los otros 3 que hemos atendido, integra un elemento diferente de agravio, relativo a que hace la solicitud relativa a que la planilla, la lista de ese registro se considere primero incompleta y por incompleta no presentada. En el primero de los agravios, el relativo a las atribuciones de representación, digamos que nos sostuvimos en el criterio de los 3 anteriores asuntos, uno de los cuales ya impugnado en los tribunales federales, fue resuelto hace 2 días por la Sala Regional Guadalajara, y que confirman el criterio de que existen atribuciones implícitas de los representantes de partidos políticos y coaliciones, digamos que constreñidas a la competencia de los consejos electorales en los que actúan, de tal manera que esos representantes de partidos políticos o coaliciones tendrían las facultades, unas más amplias en un caso, por ejemplo, si lo son de un consejo estatal electoral, o unas menos amplias, se trata de consejos municipales o distritales. En ese sentido, consideramos que sí, y además con el criterio también ya sostenido por la Sala Regional Guadalajara, de que un representante político, un representante de un partido político puede presentar la solicitud de registro, que no la postulación, pues puede también sustituir si fuera el caso. Por lo que hace el segundo de los agravios, proponemos que declararlos también infundados en razón de que la, digamos, integración incompleta, en este caso, si este fuera el caso, no acarrearía la cancelación del registro de toda la planilla o de toda la lista. Hay criterios al respecto de que las fórmulas integradas por propietario y suplente, digámoslo en expresión coloquial, no se caen porque uno de los integrantes sea inelegible. Ahora, también es criterio de la Sala Superior que si la integración de la lista o planilla no es deficiente en número considerable, pues tampoco se debe cancelar. En el caso estamos hablando solo de un candidato propietario y 3 candidatos suplentes distribuidos entre los regidores de toda la lista. Entonces, la propuesta de la Sala Sur es declarar infundados
ahora los 2 agravios. Es todo. Queda a consideración del Pleno el proyecto de resolución que nos presenta el magistrado Óscar Ursicichi. Si no hay intervenciones, le pediría a la Secretaría General que tome la votación relativa al caso. Con gusto, señor presidente. Magistrado Fausto Fidencio Partida Luna. Con el proyecto. Magistrado Óscar Ursicichi Arellano. Con mi proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con el proyecto. Magistrado Eduardo Ramírez Patiño. Con el proyecto. Magistrado Jesús Iván Chávez Rangel. A favor del proyecto. Se hace constar, señor presidente, que por unanimidad de votos el proyecto del recurso de revisión en el expediente 25/2013 ha sido aprobado. Gracias. En consecuencia de lo anterior, los puntos resolutivos aprobados por este pleno serían los siguientes. Primero, es procedente el recurso de revisión promovido por el Partido Sinaloense a través de su representante propietario José Ramón Bonilla Rojas por haberlo hecho valer en tiempo, forma y en la vía adecuada. Segundo, se declaran infundados los agravios hechos valer en contra del acuerdo XT-2/013 emitido por el Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa, del 7 de junio de 2013, de acuerdo con lo razonado en el considerando octavo de la presente sentencia, y por tanto se confirma el acto impugnado, relativo a la aprobación de la sustitución de los registros de las candidaturas solicitada por la coalición Transformemos Sinaloa. En el tercer punto resolutivo, se ordena la práctica de las notificaciones en todas las partes conforme a la ley. No habiendo ningún otro asunto listado para resolverse en el día de hoy, siendo las 17 horas con 11 minutos, se declara clausurada la sesión. Muchas gracias.